Sí, sí, adelante, doctora. Muy bien. Creo que sí hay oportunidad de... Sí, Sí, la cuestión es como que también se vea la imagen de las personas que están interactuando mientras se presenta el PowerPoint, porque si no, igual es un poco, no sé. bien, ya estamos en transmisión, doctora. Muy bien. Vamos, déjenme apoyarla. Si puede compartir su pantalla. Sí, claro. Denme un segundito. A ver. Lo que quiero es fundamentalmente compartir esta presentación aquí. Muy bien. Ahí está. Sí, se alcanza a ver muy bien. Doctora, antes de iniciar, pues, si me permite, doctora, agradecerle por estar aquí con nosotros el día de hoy, participando como en estas conversaciones que armamos en el marco de las actividades de promoción de nuestra convocatoria al proceso de selección y admisión 2026, además de también difundir el trabajo que realizamos todos y cada uno de los y las docentes que colaboramos en este programa. Entonces, estamos desarrollando el tercer día de la jornada de cafés científicos virtuales sobre enseñanza de estudios literarios que desarrollamos de este martes al el 9 al este jueves 11 de junio en modalidad virtual con transmisión en Facebook y posterior retransmisión en YouTube, cuyo propósito es difundir ese trabajo que realizamos en lenguaje no académico y accesible para la población en general, con especial atención a docentes de literatura, mediadores de lectura, mediadores culturales y aspirantes de la MED. Doctora, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy. Estamos en una conversación, en una jornada de conversaciones muy lindas y muy tranquilas y sobre todo relajadas con las y los docentes del programa. Y bueno, doctora, pues vamos a iniciar preguntándole qué hace en la UAC y particularmente en la Facultad de Lenguas y Letras y en la maestría en enseñanza de estudios literarios. Muy bien. Muchas Bueno, gracias, pues bienvenida. gracias. ¿Me escuchas bien, Jonathan? Le escucho perfecto, doctora. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jonathan, por la presentación. Él es el coordinador de la maestría en la enseñanza de los estudios literarios y agradezco mucho la oportunidad que me das y de darme este espacio para hablar. Siempre me pone como un poco nerviosa el intentar ser, ¿cómo diría yo? Pues más abierta o más clara en las presentaciones. Espero serlo así. Bueno, pues mi nombre es Silvia Ruiz Tresgallo, me ven aquí, me ven en la foto. De hecho es la fotografía de cuando me dieron el tiempo completo en la UAC. Soy actualmente profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Bueno, aunque mi acento pues ya está muy mexicanizado, pues todavía tengo mis trazos españoles. Soy del norte de España, de Cantabria, concretamente. Y bueno, hablaremos después de ciertas circunstancias, pero bueno, mi adscripción es en la Facultad de Lenguas y Letras dentro de esta universidad, donde imparto clases en la licenciatura en Lenguas Modernas en inglés. Yo soy bilingüe y también he impartido clases en la licenciatura en Lenguas Modernas Español, en la licenciatura en Estudios Literarios y, por supuesto, en la maestría en la enseñanza de los estudios literarios. Todas ellas son licenciaturas y posgrados que están concentrados en la Facultad de Lenguas y Letras. Qué gusto, doctora, qué gusto conocer más de usted. Digo, trabajamos juntos, pero de pronto como que no tenemos suficiente tiempo para escucharnos y justo también de eso se trata este tipo de eventos, para escucharnos, conocernos, aprender juntos. Doctora, ¿cómo qué clases imparte en la MEL y qué disfruta de ellas? Bueno, creo que se lo había puesto como más adelante. Ah, ok, Pe- perfecto. sí, os ha ido como, bueno, Jonathan fue muy amable, nos mandó una guía de preguntas y yo soy muy Perfecto. obediente y lo he seguido al Entonces, le pie doy de la letra. micrófono abierto, doctora. Entonces, le doy micrófono abierto para que usted pueda avanzar en esta conversación. Ujú.
Les presento, bueno, la conversación trata sobre literatura, perspectiva de género, una mirada necesaria. Ok, Adelante, doctora, le escuchamos. muchas gracias. Bueno, voy a ir como haciendo como una pequeña presentación. Primero he dicho las clases que doy en la Facultad de Lenguas y Letras. En cuanto a mi formación, soy doctora en estudios hispánicos por Penn State University, maestra en estudios hispánicos por Western Michigan University, por eso pues soy bilingüe. Tuve la oportunidad de estudiar mi maestría y doctorado en Estados Unidos y soy licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria, España, que como digo es de donde soy originariamente. Formo parte del cuerpo académico de Antropología del Cuerpo y Cultura Visual y del núcleo académico básico de la maestría en Estudios de Género y también de la maestría en Historia y de la maestría en la enseñanza de los estudios literarios. Como pueden observar por mi formación, pues es interdisciplinar y muy centrada en las humanidades, ¿no? Y también formo parte del núcleo académico básico del doctorado en teoría contemporánea y actualmente pues pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores de México. Aquí también les quería mostrar una fotografía. Soy presidenta de la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades y esta es una imagen de este congreso de este año, del 2026, que ha sido en Oviedo, España. Y aquí está la escritora María Fernanda Ampuero, que es una escritora latinoamericana contemporánea fabulosa que yo admiro mucho. Y junto a mí pues están dos estudiantes de la UAC y aquí está Florina, que es la estudiante que actualmente dirijo, que está precisamente en la maestría en la enseñanza de los estudios literarios, ¿no? Entonces también quería incluir aquí la imagen pues con un trabajo realizado con una estudiante, ¿no? Dentro de las clases impartidas en la maestría en la enseñanza de los estudios literarios, pues he impartido dos cursos. Uno es el de discurso literario y sociedad. Esta clase en general la he llevado a mis temáticas que tienen que ver con estudios de género en cuanto al análisis de lo literario y siempre también intentas adaptados a los temas de interés de los estudiantes. Y también el seminario de investigación, donde lo que se hace fundamentalmente es apoyar a los estudiantes en la escritura de su tesis. Eso es algo muy importante, todo el seguimiento que hacemos de los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, estas son las clases que he impartido dentro de la maestría. No sé si voy a ir muy deprisa, pero bueno. No, va Entonces, perfecto, doctora. Muchas sí, gracias. en cuanto a lo que disfruto de mis clases, pues es fundamentalmente la interacción con los estudiantes. Em, bueno, si preguntas a un profesor, y claro, los estudiantes que tenemos todos previamente han dado clase, pues la clase no solamente depende de lo que uno aporte, sino de la interacción general que haya con el grupo, ¿no? Entonces, me interesa mucho ese aspecto, ver cómo a partir de las temáticas que se llevan a la clase, los estudiantes van pues construyendo su conocimiento, utilizando términos más o menos académicos y llevándolo, digamos, a sus temas de investigación, ¿no? Entonces, siempre pienso que yo soy un poco como una especie de facilitadora, pero que finalmente la clase se crea y se construye con los aportes que realizan los estudiantes, ¿no? Muchas veces a través de sus temas, ¿no? Y también, pues en esta maestría que es en enseñanza de estudios literarios, tenemos a estudiantes que ya previamente han pues impartido clase. Entonces, puedo ver pues cómo es su práctica de enseñanza, cómo se vincula con los temas que se están tratando en la clase, cómo ellos mismos lo pueden llevar como a su trabajo el trabajo que están realizando dentro de la maestría o incluso sus formas particulares de enseñar. Entonces creo que todos estos como debates y actividades es lo que más disfruto de mis clases, ¿no? Y también aprendo mucho de mis estudiantes, ¿no? Porque a veces cuando estás analizando un texto literario, pues te sorprende, ¿no? La manera en que lo pueden llegar a analizar o la manera en que lo pueden llegar a abordar, ¿no? Entonces, siempre lo concibo como un espacio de interacción y de construcción mutua, ¿no? Y
pues lo mismo que un texto, ¿no? Que pues un texto finalmente es un libro, ¿no? Generalmente, y pues es algo muerto hasta que tú lo abres y le empiezas a dar sentido, ¿no? Pues creo que lo mismo sucede un poco con la clase, ¿no? Y ahí vemos como muchas personas que abren el texto y que van a ver, van a tener miradas y perspectivas distintas. Y otra de las preguntas que nos hicieron era el tema de las líneas de investigación, los temas con los que trabajábamos. Entonces, en mi caso, yo trabajo con la construcción de la mujer como bruja, tanto en textos coloniales como en literatura latinoamericana contemporánea. De hecho, lo que podemos ver es que, por ejemplo, ya en siglo XXI hay una reapropiación de estos temas por parte de escritoras que es muy interesante. Me interesa también el continuo lesbiano y la perspectiva queer en obras literarias, cartas y expedientes inquisitoriales. Yo trabajo también con estudios culturales, entonces para mí cualquier texto o cualquier, digamos, producto cultural también puede ser, no sé, cine o series de televisión, o incluso un expediente inquisitorial, que es un documento histórico, correspondencia, todo puede ser analizado a partir de la teoría literaria, ¿no? Entonces creo que este tipo de perspectivas pues, son muy interesantes para abordar diferentes tipos de producciones culturales. Otro tema que me interesa mucho es la maternidad, la reproducción y la sexualidad en la obra de escritoras latinoamericanas contemporáneas. También las estéticas posthumanas, en particular me interesa mucho pues esta, digamos, representación del cuerpo de la mujer, pero encarnado dentro de las prácticas de los animales o de los cuerpos de los animales, ¿no? Entonces, y las posibilidades, ¿no? Que esto les puede llegar a ofrecer a las mujeres, ¿no? Y en muchos casos, pues a veces el encarnar un animal, lejos de ser algo que las discrimine, se convierte en algo empoderador, ¿no? Porque a veces a los animales se les permite hacer muchas más cosas de las que se les permite hacer a las mujeres en ciertos contextos, ¿no? En este sentido es una suerte de reapropiación. Y también me interesa mucho cómo se representa la naturaleza y la relación del hombre con el medio ambiente dentro de la literatura, ¿no? Entonces, entre otras, estas son algunas de mis líneas de investigación. Otra de las preguntas que nos hacía Jonathan es cómo nuestra área de trabajo pues permite que avance el conocimiento humanístico y literario, ¿no? Entonces, en mi caso, lo que a mí más me interesa es visibilizar la escritura y las voces de grupos históricamente vulnerados, y ahí podemos pensar en las mujeres, ¿no? Pero también podemos pensar en las personas, por ejemplo, que pertenecen a etnias o a grupos raciales que han sido históricamente discriminados, como la población afrodescendiente, mestiza, indígena, también las personas que pertenecen a minorías religiosas, a las personas que evidentemente escriben desde las periferias, que no forman parte de la élite. Entonces, todo ese tipo de escritura que ha sido tradicionalmente silenciada, pues a mí me parece algo muy interesante, ¿no? También mostrar la agencia, es decir, la forma en la que aquellas individuos o comunidades, ¿no? Que se salen, digamos, de la normativa de lo que se considera humano, ¿no? Y en esos también podría incluir a estos grupos históricamente vulnerados, pueden actuar en el mundo, ¿no? O sea, que seas una persona que vive bajo condiciones de esclavitud, por ejemplo, o que seas una monja en un convento de un espacio que no es la capital y que no pertenezcas a ningún, digamos, grupo de las élites. Eso no significa que no puedas escribir, que no puedas crear, o que no puedas actuar en el mundo en el que vives, ¿no? Entonces creo que eso es algo pues que a mí me interesa mucho, ¿no?
y también la corporalidad analizada desde una perspectiva de género, y me interesa mucho la representación de lo monstruoso y lo femenino, o lo demoníaco, incluso relacionado con las iconografías y las representaciones del continente americano, ¿no? Entonces, pues esos son algunos de los temas que a mí me interesan. En cuanto a algunos trabajos que he dirigido dentro de la maestría en la enseñanza de los estudios literarios, me gustaría destacar dos, porque creo que todo parece como muy vinculado. Uno ya salió, este de Contrapedagogías de la Maternidad en escritoras latinoamericanas del siglo XXI, y este fue realizado por Mayra Leonor Hernández Ávila. De hecho, ambas publicamos un capítulo de investigación sobre este trabajo, y su trabajo sobre todo analizaba la obra de escritoras latinoamericanas contemporáneas y cómo representaban la maternidad pues de maneras un tanto como disruptivas, ¿no? Como Pilar Quintana en La perra o Samantha Schweblin en Distancia de rescate y bueno, y otros textos, ¿no? Y el segundo, que está actualmente en proceso, en la fotografía que presenté previamente, pues dieron a Florina Valtierra Orpinel, que está trabajando en una tesis sobre la reapropiación corporal en la obra de escritoras mexicanas del siglo XXI, una intervención con mujeres privadas de libertad. Y ahí está analizando la poesía de Cel Cabrera, por ejemplo, en Perras, y también la innecesaria, ¿no? Que habla, por ejemplo, de una intervención quirúrgica, que es una cesárea, pero que pues realmente no era precisa, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, pues ambos trabajos tienen que ver con la escritura de las mujeres y con la reapropiación, ¿no? De las funciones, ¿no? Que se les ha asignado tradicionalmente a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y también, como digo, las encarnaciones animales, ¿no? Que también me interesan mucho. Y sobre temáticas que puedo dirigir, como ya ven, nos hicieron un examen total. Entonces, por ejemplo, maternidades, construcción, me interesa mucho cómo se construye lo femenino y también cómo las escritoras se reapropian de ello. Por ejemplo, con representaciones como las de las mujeres como brujas o como monstruas, o también las representaciones de las mujeres como santas, ¿no? Todos esos temas me interesan mucho. También la violencia contra las infancias. De hecho, incluyo aquí dos libros en los que participé con capítulos de investigación. Ecocrítica y ecofeminismo como perspectiva de análisis también me parece algo muy interesante, esta representación de la naturaleza en la literatura. Y también textos literarios desde perspectivas afines a los estudios de género y la teoría queer, que también me parece algo muy, muy interesante. Y pues, ¿por qué elegir la maestría en la enseñanza de los estudios literarios, ¿no? Pues creo que esta maestría tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, es, si no me equivoco, la única maestría que hay en México que está vinculada no solamente con la investigación en literatura, sino con la enseñanza de esta literatura. Entonces, tenemos a estudiantes que ya tienen una práctica como profesores. Entonces, cuando llegan a la maestría, llegan para actualizarse y también para enfocarse en la manera en que distintos temas que tienen que ver con lo literario se pueden llevar al salón de clase, ¿no? Creo que es muy importante la calidad del profesorado, es un profesorado especializado, tengo excelentes colegas que trabajan en diferentes perspectivas del análisis de lo literario. Como digo, yo me enfoco sobre todo en la literatura creada por mujeres, pero también en determinadas temáticas que se pueden analizar, como digo, desde los estudios del cuerpo, desde los estudios del género en distintas épocas históricas, pero pues tengo colegas que trabajan con temas diferentes, ¿no? Entonces, al final creo que cualquier estudiante que se acerque a la maestría va a encontrar un enfoque o una temática
que se relacione con sus intereses, ¿no? Y ese finalmente es el objetivo, ¿no? Algo que es muy importante para mí en la maestría es la oportunidad de realizar una intervención que tenga un impacto social, ¿no? Entonces, todos los estudiantes, aparte de pues, tener que investigar en sus temas, van a tener que realizar una intervención que tiene que ver con la enseñanza de estas temáticas. Y eso finalmente va a tener un impacto en los lugares en los que están trabajando o en otros espacios donde potencialmente puedan llevar este análisis. Por ejemplo, Florina lo quiere llevar a un espacio donde haya mujeres privadas de libertad. Entonces, otros lo pueden querer llevar, por ejemplo, con esta, no sé, población juvenil o infantil dentro de la educación. Entonces, creo que es muy interesante ver que finalmente todo lo que están trabajando en la clase va a tener un impacto en la comunidad, ¿no? Em, Creo que algo también muy importante de la maestría y que nuestro coordinador pues nos propone y nos invita a realizar es el seguimiento de los estudiantes, ¿no? Yo en mi caso bueno, yo hablo de mi caso, yo me reúno con mucha frecuencia con la estudiante a la que dirijo. Creo que esto es súper importante a la hora de avanzar y de crear como un vínculo también como de confianza y de trabajo mutuo entre estudiante y director. Entonces yo por lo menos me reúno pues cada 15 días, otros colegas lo hacen como una vez al mes y creo que esto es muy importante para que el estudiante sienta apoyo, para que pueda recibir comentarios con tiempo y también pues que realmente la maestría son solamente 2 años, ¿no? Es un tiempo muy breve. Entonces, si conseguimos que los estudiantes ya para el tercer semestre tengan gran parte del trabajo realizado, pues creo que esto es muy importante para ellos, ¿no? Entonces bueno, de hecho para mí creo que esa es una de las partes más bonitas del trabajo, ¿no? De este seguimiento con los estudiantes, de verlos crecer, avanzar. Y también este trabajo, que es un trabajo que tiene que ver con la enseñanza de los estudios literarios, también está muy vinculado con el área de profesionalización y también de investigación, ¿no? Quizás nuestros estudiantes después quieren regresar a dar clases o en otros casos quieren continuar, por ejemplo, con trabajo en instituciones gubernamentales o después quieren continuar, por ejemplo, realizando un doctorado. Entonces creo que la maestría les abre un panorama de profesionalización que también pueden llevar a otras áreas, por ejemplo, pues como digo, ¿no? De trabajo en diferentes instituciones o corporaciones, pero también de investigación, ¿no? Entonces, se les dan las herramientas para que puedan presentar en congresos, mandar trabajos para que se consideren a publicación, realizar estancias de investigaciones internacionales. De nuevo voy a mencionar a Florina, pero por ejemplo, Florina participó en el Congreso de la Asociación de Estudios de Género y Sexualidades, que fue en la Universidad de Oviedo, en Asturias, en España, y actualmente está realizando una estancia de investigación internacional en esta institución y, si no me equivoco, el día 17 de este mes va a participar con estudiantes de doctorado en la presentación de avances de su proyecto, ¿no? Y son estudiantes que están realizando el doctorado en la Universidad de Oviedo, ¿no? Entonces, sin el primer paso, que es solicitar la entrada en la maestría, pues nada, ya sé que suena así como un cuento, ¿verdad? Pero nada de esto hubiera sucedido, ¿no? Entonces, creo que en este sentido esta maestría da oportunidades que son muy importantes pues para todos los estudiantes que participan en ella y también para el profesorado y la coordinación, ¿no? Creo que esto es todo lo que había preparado porque había seguido como todo lo que nos solicitaron quizás como para que fuera más, no sé si decir ameno o clarificador o que no nos fuéramos tanto por el tema de investigación que trabajamos, pero ahora quedo abierta hacia preguntas, comentarios, críticas también, no sé, lo que ustedes consideren. Y Sí, si quieren ya claro, dejo de compartir, ¿no?
Sí, sí, como usted guste, doctora. Pues mire, doctora, yo le quiero felicitar por este seguimiento que dio ahí a esa solicitud, a esa petición. Creo que lo que nos presenta hoy acerca de su propio trabajo y acerca de la investigación que realiza y de las oportunidades incluso de los estudiantes y de las habilidades que ellos desarrollan cursando en nuestro programa, pues es realmente significativo. Usted también, o bueno, digo, en este momento creo que podemos abrir como el micrófono para conversar acerca de este tema también que usted proponía acerca de la perspectiva de género, porque es, y lo vemos, ¿no? A través de aquellos intereses de investigación que usted trabaja a nivel personal y también en cada uno de los programas en los que con los que colabora. Entonces, no sé si podamos abrir, digamos, la conversación en torno a esa temática. Doctora, ¿por qué a usted le parece necesario realizar estudios interdisciplinarios entre literatura y perspectiva de género, por ejemplo? Ok, pues me parece, pues es una buena pregunta. Uno trabaja con esto y a veces no se pregunta, ¿no? Tanto, ¿no? Bueno, pues a mí me parece muy necesario porque en general el mundo y la literatura tradicionalmente ha sido diseñada para un público que no eran las mujeres, básicamente. O sea, si miramos a lo largo de la historia, de hecho, hasta épocas muy recientes no se consideraba ni siquiera pues que las mujeres, y digo recientes como así, época colonial, etcétera, pues no se consideraba que las mujeres fueran capaces de tener un conocimiento profundo, ¿no? Ni que pudieran escribir, digamos, algo de mérito. De hecho, incluso a las monjas, los confesores les pedían que escribieran, pero sobre todo, pues para vigilar sus pensamientos, ¿no? Y ver si tenían, no sé, si tenían algún tipo de pensamiento extraño o si estaban yendo en contra de las normas de la religión. O sea, es como un tipo de vigilancia, ¿no? También de la escritura que realizaban las mujeres, ¿no? Como una especie de mecanismo de control. Entonces, creo que pues casi sobre todo lo que vemos ahora, por ejemplo, con las escritoras latinoamericanas del siglo XXI, es que se atreven, por una parte, a hablar de temáticas que se consideraban tabú para las mujeres, por otra parte, intentan como reapropiarse del cuerpo de la mujer en otros términos, en términos que no tengan que ver como con la cultura patriarcal tradicional. Y para mí, sobre todo, la perspectiva de género lo que sirve es para visibilizar violencias que no creíamos que existían, que nos parecían cosas normales. Y, y también, pues, para mostrar perspectivas de otros mundos, ¿no? O de otras posibilidades de ser y estar, ¿no? Tradicionalmente, pues la mujer sobre todo ha sido construida a través de un pensamiento patriarcal que ve a la mujer fundamentalmente pues como reproductora, como madre y que se tiene que avenir a unos modelos muy estrictos de lo femenino, ¿no? Que a veces le impiden desarrollarse en otras áreas, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, ¿no? Como digo, cómo, por ejemplo, determinadas escritoras abordan el tema de la maternidad, a veces como de formas que nos hacen ver su sufrimiento y su angustia por encarnar un modelo de madre ideal que es realmente imposible. Y, y también, pues como digo antes, ¿no? Las violencias hacia las infancias, hay muchas temáticas, ¿no? que tienen que ver con esta perspectiva. Entonces, yo creo que por una parte, pues eso, visibilizar escrituras que se hacen desde otros lugares y, y también pues mostrar las posibilidades, ¿no? que nos plantea la literatura, no solamente como forma de denuncia de violencias, sino también como otra forma de entender la realidad y las posibilidades, ¿no? de existencia. Ya ves, aquí sí me pongo muy académica, entonces por eso quise hacer la parte anterior, que es más clara. No, 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 creo que es muy claro, no se preocupe.
Este, fíjese que, bueno, desde luego esta parte sobre la que usted conversa, digamos, es la parte en la que usted se especializa, pero desde la observación que como colegas podemos ir haciendo del trabajo que realizamos en la propia facultad y que se realiza en otros entornos institucionales, pues también resulta, eh, eh, resulta muy interesante observar esto, el énfasis, digamos, que se le ha dado y que se le da y seguramente continuará dándosele al estudio de las literaturas escritas por mujeres, digamos, desde una perspectiva histórica, y también por mujeres que hoy también se encuentran escribiendo. Conocemos literaturas de mujeres que pues desde luego ya no están con nosotros y ahí es donde también radica, creo, la importancia de la época en la que las mujeres actuales tienen la oportunidad, tanto mujeres como hombres, digamos, en general, las personas escritoras tienen la oportunidad de republicar sus textos y básicamente de conseguir el éxito o cierta, digamos, aprecio, reconocimiento, más bien reconocimiento por este trabajo que realizan. A diferencia de de otras épocas en donde las mujeres pasaban por estas situaciones muy complejas, muy complicadas, donde pues no tenían voz, donde incluso publicaban sus textos como con nombres de hombres. Entonces, pues la realidad de esto ha sido totalmente, ha cambiado desde luego en este sentido, afortunadamente para las mujeres. Y bueno, usted en eso señala que radica la importancia de realizar este tipo de estudios que visibilicen esas dinámicas que también son igualmente importantes en los entornos académicos y literarios en los que nos desarrollamos y en los entornos sociales. Muy bien. Eh, como al respecto de esta situación, doctora, ¿cómo considera usted el trabajo de las personas que estudian con nosotros podrían llegar a incidir a partir de un estudio, de realizar un estudio como los que ustedes, en la línea que usted está proponiendo? ¿Cómo considera que puede impactar este trabajo, por ejemplo, de Florina, y cómo ha impactado el trabajo de su anterior tesista? ¿Cómo le parece que podría suceder eso? Ok, muy bien. Pues en el caso, por ejemplo, de Mayra, que trabajó con contrapedagogías de la maternidad, ella hizo toda su intervención, estaba basada en el lugar donde ella trabajaba, que era una institución de secundaria. Entonces, o lo que llaman ustedes una prepa. Entonces, tuvo varios estudiantes que participaron en las actividades que ella creó y ella se basó en tres textos que eran La perra de Pilar Quintana, bueno, selecciones de los textos también, porque eso es importante, lo tenía que adecuar, digamos, al público que iba a tener, entonces, pues escogió como selecciones de La perra de Pilar Quintana, también de Distancia de rescate de Samantha Schweblin. De hecho, Samantha Schweblin acaba de ganar el premio AENA a la mejor novela y me la acabo de comprar, pero la tengo guardada, pero la acabo de comprar. Y también em, Rea, que escribe en Tsunami, y era un texto que se llama Mientras las niñas duermen, y ella es una escritora, y bueno, ahí las tres estaban, digamos, presentando su modelo de maternidad, ¿no? Entonces, las actividades que ella realizó, que eran actividades como de corte visual, algunas eran con dibujos, otras eran de escritura, tenían que ver con problematizar el modelo de la madre, ¿no? Y ver realmente todo lo que se le estaba exigiendo a las madres para cumplir con las normativas de este rol. Y después el sufrimiento que causaba a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pilar Quintana, la protagonista es una mujer que después de muchos intentos no logra quedarse embarazada.
y lo que hace es, bueno, perdón, es una especie de spoiler, pero lo que hace es adoptar a una perra y lo que hace es como ejercer sobre la perra los juicios que ella misma recibía o que las mujeres reciben, ¿no? Al ejercer la maternidad, ¿no? Sobre todo porque la perra finalmente se queda embarazada y tiene bebés, ¿no? Y ella la castiga porque no los cuida como se supone que una madre debe cuidarlos, ¿no? En Distancia de Rescate hay una representación angustiosa de la maternidad en que las madres sienten que hay un hilo que los conecta con sus hijos y que siempre tienen que estar muy cerca de ellos por si les pasa cualquier tipo de accidente, ¿no? Y que si algo les sucede, ellas van a ser las únicas responsables, ¿no? Entonces es, como digo, una representación muy angustiosa de de la maternidad, ¿no? Y de la responsabilidad que se llega a tener sobre los hijos. Y el tercero, que es el que ella planteaba que tenía una maternidad más realista, tenía que ver con el cuestionamiento del instinto materno y también con todas las cargas que tenían que llevar las mujeres que son madres, ¿no? Como intentar cumplir también pues todas las expectativas profesionales, ¿no? Y cómo los propios estudiantes le decían que si estas mujeres estaban solas, que parecía que estaban solas, ¿no? Y que finalmente pues tenía que ver con que la maternidad se considera prácticamente una responsabilidad exclusiva de la madre, ¿no? eh, También de forma injusta, se deja como al padre en un segundo plano, ¿no? Y todas como las responsabilidades de cuidado, etcétera, se dejan en el lado de la madre, lo que llega a ser en muchos casos como apabullante, ¿no? E incluso injusto, ¿no? Entonces los textos que ella estaba escogiendo tenía que ver con una representación pues más realista de la maternidad, pero también una crítica a la forma en la que se entendía, ¿no? Entonces, a través de estas actividades que realizó con los estudiantes, creo que ellos empezaron como a replantearse que sus madres no solamente estaban ahí pues para cuidarlos, sino que también eran personas, ¿no? Que pues que tenían derecho pues a desarrollarse profesionalmente, a tener como sus propias, no sé, ambiciones, deseos, ¿no? Fuera de que fueran sus madres, ¿no? Y también visibilizar, ¿no? Todo el trabajo que se realizaba. En el caso de Florina, ella está trabajando con la obra de diferentes poetas mexicanas contemporáneas y cómo ellas se están apropiando de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a través de la forma de representar la menstruación, no como algo pues que te mancha, que es como se ha representado, o como algo que uno tiene que ocultar, ¿no? Avergonzada, sino como algo pues que tiene que ver con el cuerpo femenino, como algo natural, algo que permite que las mujeres se puedan reproducir y algo que no tiene por qué estar como condenado, ¿no? O lo cual no tienes por qué ocultar, ¿no? No hace hasta demasiado tiempo los anuncios para productos menstruales pues ponían la sangre de la mujer de color azul, ¿no? O sea, nada que ver con la realidad. Entonces tiene que ver con estas reapropiaciones, ¿no? En el caso de la obra de Anaïd, que ella también analiza innecesaria, tiene que ver también con la apropiación del cuerpo femenino por parte del discurso médico, ¿no? Y de, como sabemos, pues muchas de las cesáreas que se realizan pues porque, no porque sean realmente necesarias, ¿no? Sino pues porque esto permite que se tenga luz de forma más segura, de forma más rápida, ¿no? Y también pues es una intervención más costosa, ¿no? Entonces tiene también que ver con temas capitalistas, ¿no? Entonces esta es una de esta como apropiación por parte del Estado o de las leyes o del discurso médico de los cuerpos de las mujeres es algo que se plantea a lo largo de su trabajo, ¿no? Y ella también utiliza también una reapropiación que tiene que ver con la expresión del deseo sexual por parte de las mujeres, ¿no? Entonces, esos son como algunos de los temas que ella está trabajando, ¿no? Y que, como vemos, pues las dos tesis han sido realizadas con un enfoque feminista que tiene que ver con los estudios de género y que intenta, pues eso, dar pues nuevas posibilidades, ¿no? A las mujeres de ver como las expectativas de futuro, los deseos de lo que ellas quieren ser o de cómo ellas quieren vivir.
Doctora, me parece maravilloso cómo está desarrollando esta conversación porque justo nos permite comprender mejor acerca de los proyectos que las personas interesadas podrían llegar a plantear ahora que entreguen sus anteproyectos. Ayer, por ejemplo, lo que observo lo que observo de trabajo y del impacto pues, generado a partir del desarrollo de estas dos tesis que usted describe, es la formación de ideologías, ¿no? El romper paradigmas, el reconocer a la mujer, el ser más conscientes de su rol, de su papel, de su importancia, de los procesos naturales, de el cuerpo de la mujer y más bien, en general, como la aceptación. Y creo que es algo que me parece fundamental, ¿no? Porque de pronto podríamos pensar, ¿qué es eso de la enseñanza de la literatura? Y creo que es esto, ¿no? Es esto que a partir de las experiencias o de aquello que nos comunican las autoras, los autores en general, pues podemos nosotros conocernos como humanidad, entendernos, aceptarnos y no solamente pues disfrutarlo, por ejemplo, en el caso de historias o de literaturas más de orden ficcional. Desde luego hay un ámbito amplísimo que podemos recontar y observar. Pero también esto que usted está mencionando es la enseñanza de lo literario. Entonces ahí radica la importancia de conocer un poco más acerca de esto que es digamos, del ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos y que no necesariamente tiene o responde a aspectos educativos, propiamente educativos o escolares. Y fíjese que estoy pensando ahora que estas conversaciones, porque ayer tuvimos una reunión informativa ahí con estudiantes y de pronto me preguntaban, profe, ¿y como qué proyecto puedo proponer? Pues ahí yo me quedaba así con el ojo no sé cómo decirlo, cómo plantearlo, pero si yo me ponía, pues, ¿qué te digo, hijo? ¿Qué te digo, querido? Pues yo creo que estoy pensando, porque todos y cada uno de los profes han venido presentando sus miradas, sus perspectivas, sus ideas, sus propias líneas de investigación, y estoy pensando que puedo enviar estas conversaciones a estos estudiantes que por ahí posiblemente, de estos aspirantes que posiblemente estén empezando a formarse ideas de acerca del tipo de anteproyecto que pueden llegar a proponer ahora después del propedéutico. Entonces, creo que la presentación de usted, esta conversación que estamos teniendo con usted, doctora, es padrísima. Primero por el inicio que nos regaló acerca de su propia visión del programa, me parece eso fundamental. Por ahí estuvo saliendo ayer y antier, también en conversación con los otros profes, pero me gustó mucho en particular esto que y la manera en la que usted nos contaba y nos recontaba acerca de su visión y de la experiencia. Y también me parece también igualmente interesante esta manera en la que usted nos está presentando las temáticas que son de su interés y aquellos proyectos y las temáticas sobre las que ustedes podría dirigir alguna de las tesis que se presenten ahora para la siguiente generación. Entonces yo estoy encantado y seguramente las personas que tenemos aquí en la sala y también aquellas que nos siguen y que nos estarán siguiendo en la transmisión de Facebook y de YouTube, pues será igualmente interesante para todas, para todos ellos. Doctora, le gustaría, bueno, antes de pasar a eso, no sé si alguien de las personas que están por aquí o en la transmisión en Facebook tuviera alguna pregunta para la doctora Silvia. Si de casualidad tenemos alguna pregunta, algún comentario para ella, es el momento. Doctora Selene, qué gusto que estés por aquí, doctora Selene. Adelante, doctora Selene, te escuchamos.
No, al contrario, te agradecemos mucho, Jonathan, y por supuesto escuchar a la doctora Silvia, pues es un placer. Y hay una pregunta que yo siempre le he querido hacer. Usted mencionaba lo de las tutorías, ¿no? Hablamos con los estudiantes y de repente los estudiantes me decían muy contentos que estaban analizando con usted series como Black Mirror o Game of Thrones. Y yo decía, wow, y siempre tenía esa duda de cómo hace usted para elegir estos materiales que conectan con los estudiantes, que tocan temas que a ellos les llama la atención, les interesan y lo vincula con sus clases. Entonces, si nos pudiera platicar un poco sobre ese proceso creativo. Muchas gracias, doctora. Hoy nunca lo había visto como un proceso creativo, pero me encanta, Selene, muchas gracias. Pues esa clase de la que hablas es de la licenciatura en Lenguas Modernas Inglés y es una clase que es es como un seminario de teoría y crítica. Entonces, de hecho, es muy parecido a cómo enfoco la clase de discurso literario, o sea, y sociedad. Em, Piensas en un producto cultural y bueno, yo en mis clases intento escoger una variedad de productos culturales que provengan de diferentes países, que estén hechos pues por personas de diferentes etnias, de diferentes orientaciones sexuales, que pueda haber una serie o que pueda haber una película o una novela gráfica o una obra literaria, digamos, más tradicional. Y lo que intento es buscar teorías de análisis que sean útiles para analizar ese producto cultural. Entonces, por ejemplo, hablabas de Game of Thrones. Para Game of Thrones trabajamos con el primer libro. Sí, se leyeron el primer libro, que es así, pero bueno, en fin, no. Partes, sí. Entonces era el primer libro de Game of Thrones, que también sabemos que se hizo serie, y lo utilicé para trabajar con las teorías de masculinidades. Entonces primero expresé o expliqué lo que eran las teorías de masculinidades, que tenían que ver con que son los estudios de Connell, que es la persona que empieza a trabajar, porque el género no solamente son mujeres, también tiene que ver con la construcción de la masculinidad. Y después ya lo abordamos cómo se trabajaba, por ejemplo, en el primer libro de Juego de Tronos, donde, a diferencia de las narrativas tradicionales, los grandes protagonistas, que generalmente pues, son las masculinidades hegemónicas, ¿no? Así, no sé, el líder del ejército, el rey, etcétera, o incluso el líder como de los caballeros o el personaje que tú piensas, ¿no? Pues que va a triunfar, ¿no? Y finalmente esos son los personajes como más tradicionales que consideramos como masculinidades con poder, pues son los primeros que caen, ¿no? Porque todo el mundo quiere estar en el trono. Y curiosamente las masculinidades que se van desarrollando a lo largo de la historia y incluso de los distintos libros son aquellas que no encarnan totalmente ese prototipo, ¿no? Como por ejemplo, pues el caso de Tyrion, que es, pues, en inglés se llamaría como a little person, pero lo que en español pues diríamos es una persona enana. Por ejemplo, personas que están enfermas, muchos de los soldados pues acaban enfermos. Los bastardos, los que no son hijos como de una familia noble, no son hijos legítimos, o incluso las mujeres que adoptan los elementos que se consideran propios de los varones, ¿no? Entonces, sobre todo en esa clase, intento buscar como perspectivas. También trabajamos con estudios urbanos, bueno, con diferentes perspectivas. Y el objetivo fundamental es que el estudiante entienda que la teoría no está desapegada de la realidad, sino que parte de ella. Y que además puede transformar nuestra visión sobre lo que es posible, ¿no? Y creo que cuando estás en enseñanza, tú lo que quieres es que tus estudiantes muchas veces desbloqueen las ideas de lo que es posible para ellos, ¿no? Y creo que la literatura logra eso, logra que te puedas poner en los zapatos de otros, que puedas ver las situaciones que oprimen o que limitan el mundo de ese personaje, pero también qué suceden cuando estos personajes se salen de las normas, ¿no? Cuando quebrantan los modelos que se les ha impuesto, ¿no? Cuando se dan cuenta de que sí pueden acceder a determinados lugares, aunque no encarnen plenamente, ¿no? El modelo de persona que se supone que debe de llevar, que debe de llegar a determinados
puestos, ¿no? O posibilidades de vida, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? Incluso relacionando lo que dice Selene con lo que estabas diciendo, Jonathan, eh, creo que sobre todo para personas que trabajen con enseñanza, pero por ejemplo en infantil y juvenil, o sea, tiene un peso tremendo porque son las edades en que estás formando tu personalidad, ¿no? Igual tú piensas, no, pues yo no puedo escribir o yo no voy a poder estudiar en el extranjero, ¿no? O yo, o sea, la educación lo que te abre son todos estos panoramas que antes para ti no eran viables, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, yo soy una persona que viene de clase trabajadora, entonces pues probablemente para mis padres era imposible pensar que yo alguna vez iba a hacer un doctorado, ¿no? Y menos que iba a ser profesora de universidad, ¿no? Bueno, yo no sé en el caso de ustedes, ¿no? Pero creo que la educación tiene un potencial transformador, ¿no? Y, y la maestría es un paso más en una vida que sin esa maestría no tendría ciertas posibilidades, ¿no? O sea, creo que finalmente regalas una vida, una existencia diferente. Ay, esto ha quedado muy de promoción, no sé, ha quedado como muy, muy Pero, promocional, perdón. no, pero es bellísimo, me parece, es bellísimo la manera en la que se ha presentado esta conversación, doctora. Gracias, doctora Selene, por tu pregunta. Vamos a empezar a cerrar esta conversación, doctora. Pues yo le quiero agradecer muchísimo por el tiempo que nos está obsequiando. Sabemos que está en España y allá, si no me equivoco, son las 11:54 p.m. Entonces, pues yo le agradezco muchísimo de veras el compromiso que usted muestra con todas las actividades que desarrolla el programa. Eso para mí es fundamental. Y también pues esta manera tan linda de compartir lo que usted realiza en el programa con las estudiantes y sobre su investigación y también, ya lo decía usted, esta que quedó como un promocional, yo diría muy bonito de nuestro programa y esperamos que las personas que nos están viendo actualmente en Facebook y que nos estarán viendo posteriormente también en Facebook y en YouTube, pues puedan recibir de la mejor manera esta comunicación, doctora, que es al final de cuentas la intención de este tipo de actividades. Entonces, muchísimas gracias, doctora Silvia, por todo, por su tiempo. Y bueno, pues estamos de esta manera cerrando esta primera conversación de la jornada del día de hoy. Más adelante tendremos, a ver, déjenme compartir pantalla. Más adelante, bueno, pues por aquí está la información de la doctora Silvia. A ver, déjenme compartir, en caso de que alguien quiera contactarle. Y por aquí vamos a dejarle un par de minutos. De cualquier manera, la doctora Silvia ya también estaba compartiendo por ahí su información, por ahí está su correo, las líneas de investigación y las oportunidades de tesis que ella puede trabajar ahora que en el marco de nuestra convocatoria, el proceso de selección y admisión. Y bueno, pues también por aquí tenemos las siguientes conferencias. Continuamos con la doctora Selene Maya, más adelante tendremos a la doctora Carmen Carrillo, al doctor Gerardo Argüelles y finalmente a la doctora Eva Velázquez, quienes estarán conversando también al respecto de su trabajo y sus experiencias en la médica. Gracias, doctora Silvia. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Doctora Selene, ¿te parece si tomamos un breve receso de 3 minutos y empezamos en punto? Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Selene. Vamos a continuar en 3 minutos. Muchas gracias.